¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de la nominación de un nuevo juez a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Trump y el impacto que podría tener ese giro a la derecha en el futuro de los Estados Unidos en temas tan controversiales como el aborto, el cuidado de salud y la inmigración, con el abogado Joseph Maloof. Joseph Maloof, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme. Joseph, ¿qué busca lograr el presidente Trump con la nominación de este nuevo juez, Brett Kavanaugh, a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, primero el presidente tiene que cumplir sus obligaciones bajo la Constitución y es nominar a una persona para que el Senado estudie a esa persona y pueda confirmarle si encuentran que esa persona es suficientemente objetivamente, legalmente un experto en leyes suficientes para tomar ese lugar. Ese es el primer papel que el presidente quiere tomar. Pero obviamente este presidente prometió jueces conservadores. Es decir, de derecha, por decirlo de bien derecha. Y yo creo que lo que él hizo con este juez Kavanaugh es poner a una persona que en el evento de un caso que tenga que ver con aborto, por ejemplo, que va a ser un juez dispuesto a tratar de invalidar Roe versus Wade. Por lo menos limitarlo. El caso que permitió que se despenalice el aborto de los Estados Unidos. Correcto, ese caso lo hizo. Ahora, para una audiencia que no necesariamente está familiarizada con cómo funciona la Corte Suprema, son 9 miembros de la Corte Suprema. Ha habido consenso de que de los 9 miembros, 4 son lo que le llaman en inglés conservadores, traducimos directamente al español, es decir, de derecha, 4 de centroizquierda. Para muchos en Estados Unidos no existe lo que en el resto del mundo es la izquierda. Entonces había un juez que es Anthony Kennedy que se está retirando. Y ese juez muchas veces se pronunciaba o estaba a favor de fallos de grupos de la derecha y otros de la izquierda. De tal manera que ahora, con justamente el retiro de Anthony Quinn, la jubilación que tiene 80 años, es clave este 5º miembro para inclinar la balanza para un lado o para el otro. ¿Es eso un poco, digamos, ideológicamente lo que está en juego? Absolutamente. Cada presidente obviamente viene de un partido o el otro. Hay 2 partidos principales, republicanos o demócratas. Cada quien tiene el derecho de nombrar, y muchos nombran, a jueces que son conservadores o liberales. Que tiene que ser aprobado por el Senado. Correcto, el Senado confirma esa nominación, pero el presidente, sin nominar a alguien, el Senado no puede nombrar a una persona. Tiene que comenzar con la nominación del presidente. Así que el presidente de todos modos escoge quién es el que va a llegar al Senado. Y en este caso el Senado es de mayoría republicana, que son tildados de derechistas. Por tanto, él asume que si pone un candidato, nominar un candidato de derecha, va a lograr ser aprobado y confirmado por el Senado de derecha republicano. Absolutamente. El único problema que el presidente tiene es que el Senado es un margen pequeño. Es simplemente un voto, bueno, 2 votos, porque el vicepresidente puede pasar un voto al final. 51-49, porque hay 100 senadores, 2 por cada uno de los estados, 50 estados de Estados Unidos. Entonces tenemos la posibilidad de que 2 jueces que son senadoras conservadoras, republicanas, que están opuestas a la eliminación de Roe versus Wade, el derecho al aborto, o sea, quieren que el derecho al aborto continúe existiendo y consecuentemente han amenazado no votar por jueces que cambiarían esa decisión. El problema es que durante las examinaciones o las audiencias que el Senado mantiene para entrevistar al juez y ver si el juez va a ser un juez justo o si va a ser un juez que va a querer pasar su propia agenda, tratar de interpretar casos diferentes o algo que tal vez no sea correcto. Y esas audiencias le van a preguntar al juez Kavanaugh si él está dispuesto a ilegalizar el aborto o no. El problema es que nunca va a responder esa pregunta. Ahora, definitivamente, si estamos hablando de que los 3 poderes son independientes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y este diálogo que empezamos, ya llevamos varios minutos hablando del tema ideológico, la derecha versus la izquierda, los republicanos de derecha versus los demócratas supuestamente de izquierda.
¿Cuán ideologizada está la justicia o la Corte Suprema dentro de los Estados Unidos? Tristemente mucho. En el pasado, creo que muchos, especialmente aquellos que estudiamos la jurisprudencia en este país, aprendimos de un sistema donde la Madre Justicia tiene sus ojos cubiertos porque no ve quién se presenta enfrente de ella. Lo que ella da es justicia. Y justicia no se basa en la apariencia de una persona, se basa en los hechos, se basa en la ley. Entonces, muchos dirían, si los hechos son una cosa y la ley es otra, y los jueces de la Corte Suprema, bueno, todos los 9 magistrados escuchan el mismo caso. Deberían ser asépticos, deberían ser unánime, completamente, pero no lo es. La mayoría de decisiones, 5-4. A veces el juez Kennedy votaba con los liberales. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtió legal en este país porque el juez Kennedy dio un voto a favor de esa protección, pero hubieron 4 votos en contra. Quiere decir que si el juez Kavanaugh ahora votara a favor de los conservadores, podrían ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque la Corte Suprema lo hizo previamente. Estas decisiones, aunque son precedente, no se convierten en decisiones finales. Nadie tiene el derecho de cambiar una decisión de la Corte Suprema, solamente lo puede hacer la Corte Suprema. Y en este caso sería el segundo juez que nomina Donald Trump desde que llegó a la presidencia, sigue a otro que también es, entre comillas, conservador, es decir, de derecha. Estamos hablando de Neil Gorsuch. Correcto. Neil Gorsuch también es otra persona que vino de una lista de candidatos de la Sociedad Federalista. Es un grupo de 25 candidatos extremadamente conservadores de la derecha, completamente de la derecha, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya tienen años de ser jueces y este juez Kavanaugh ha emitido miles de decisiones en donde se van a poder estudiar las tendencias de él, qué es lo que él quiere hacer. Obviamente la Sociedad Federalista ya lo hizo y por eso lo recomendaron. Te invito a hacer una pequeña pausa, Joseph. Estamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre la nominación de un nuevo juez a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Trump y qué implicaciones podría tener ese giro hacia la derecha que estaría tomando la Corte Suprema en el futuro de los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre la nominación del presidente Trump de un nuevo candidato, un nuevo juez a la Corte Suprema de Justicia y ese giro a la derecha que podría tomar, qué implicaciones podría tener en el futuro de la vida de los Estados Unidos. Joseph, este candidato, precisamente Brett Kavanaugh, tiene 53 años. Los jueces en los Estados Unidos son elegidos de por vida, es decir, que tiene supuestamente un largo periodo por delante. ¿Qué antecedentes tiene respecto a otros casos, por ejemplo? Bueno, Kavanaugh viene con experiencia y obviamente como juez. Él ha servido 9 años en la Corte de Apelaciones en Washington, en donde se han escuchado casos importantes. El último caso tuvo que ver con una inmigrante indocumentada que había sido violada. Ella quería tener un aborto y la administración del presidente Trump no la llevaban al lugar para que pudiera tener el aborto porque estaba siendo detenida por inmigración. El caso llegó a la corte aquí en Washington, D.C., donde la juez de primera instancia le otorgó el aborto. La Corte de Apelaciones, donde está Kavanaugh, 3 jueces votaron, 2 votaron para que la muchacha pudiera tener el aborto y lo tuvo, y él fue el único que votó en contra, escribiendo una decisión diciendo que estos inmigrantes van a estar pidiendo ahora abortos cada vez que quieran. O sea, es una actitud negativa en contra de inmigración y definitivamente una actitud en contra del aborto, que es un derecho que la Corte Suprema ha dicho que existe. En el año 2000, elecciones presidenciales, los candidatos George W. Bush, es decir, el hijo del presidente inicial Bush, y Al Gore, el vicepresidente de Clinton, sumamente reñida. En el estado de la Florida hay discusión. En definitiva, se definió la elección por 530 votos en un país donde votan 120 millones. Y ese caso se llevó a la Corte Suprema. ¿Y cómo jugó Kavanaugh en todo esto? Jugó un papel muy importante. Kavanaugh se convirtió en el abogado que llevó el caso a la Corte Suprema por parte del presidente Bush, que ganó
después de la decisión de la Corte Suprema. Lo irónico es de que la Corte Suprema de la Florida, que se supone que es la corte que más conoce la Florida y la ley de la Florida, llegó a una conclusión muy diferente. Ellos concluyeron que el vicepresidente Al Gore en esa época había sido el ganador, que la ley de la Florida interpretaba la manera en que la gente había votado en una forma donde el que ganó las elecciones era Al Gore. El presidente Bush apeló la decisión, Kavanaugh se presentó en la Corte Suprema argumentando de que el presidente debería de ganar porque él cree en el poder hasta cierto punto del Ejecutivo. Así que él hizo todo lo posible, logró ganar el caso. El presidente Bush se convirtió en el presidente de los Estados Unidos por Kavanaugh. Estabas hablando tú del tema de inmigración y se acaba de dar también un juicio de un juez de California en el que tiene que ver con la reunificación de las familias que esta nueva ley de tolerancia cero que ha implicado, que ha puesto en marcha el presidente Trump, ha separado familias, y este juez de la Corte de California... De San Diego, California, exacto. Es un juez, Dana Sabra, que es el juez que tomó la decisión dándole a la administración un tiempo limitado para reunificar niños de menos de 5 años y de 5 años en adelante. El presidente falló la primera fecha, es el mismo juez que tiene el caso. Bueno, este juez acaba de emitir una decisión indicando que las familias que son reunificadas no pueden ser deportadas inmediatamente, pero tienen que mantenerlas unidas y darle tiempo a sus abogados a poder presentar sus reclamos de refugio adentro del sistema. Algo positivo, claramente esta decisión y otras cortes que han decidido en contra de la administración tienen el poder de pasar órdenes, pero aunque tienen efecto nacional, son órdenes que pueden ser cambiadas o después de apelarlas. Y el problema es que hay 2 niveles de apelación, primero la Corte de Apelación y después siempre llega a la Corte Suprema. Entonces, si un juez ordena que el presidente haga algo, como este juez lo hizo, y si el caso es apelado y llega a la Corte Suprema con 2 magistrados nombrados por el presidente, con ya 5 conservadores seguros, lo que vas a ver es que van a haber decisiones a favor de la administración, como por ejemplo el veto de viaje, el travel ban, que ahora la Corte Suprema dijo que no tenía nada malo. Exacto, que es el veto a los residentes o los ciudadanos de países de mayoría musulmana para llegar a los Estados Unidos, que ahora, durante por lo menos algún tiempo, se les prohíbe el ingreso al país. Así es. Después de que 2 jueces federales en 2 cortes distintas encontraron que este veto de viaje era ilegal, en violación de la Ley de Inmigración de 1965, porque discriminaba en contra de religión. El presidente después añadió a Venezuela y a Corea del Norte para decir, mire, estos países tienen religiones diferentes, así que no se trata de religión. Algo obvio para cualquier persona que hubiera visto lo que el presidente hizo, era obvio que continuaba discriminando en contra de musulmanes. Y la Corte Suprema ahora, conservadora como está, dijo que no había ningún problema, que el presidente tiene la autoridad de hacer eso y esencialmente reconoció una autoridad que Kavanaugh también apoya. Kavanaugh ha hablado, él dice que presidentes están muy ocupados para estar lidiando con investigaciones. Que si tú vas a investigar al presidente, que lo tienes que investigar después de que él deja de ser de presidente, porque él está muy ocupado. Y está siendo investigado actualmente el presidente Trump. Por eso es que él nombró a Kavanaugh. Entonces, ¿cómo lees tú la independencia de la justicia en cuanto a que es un poder realmente independiente, o la independencia de la Corte Suprema? ¿A dónde va el país con estos antecedentes? Bueno, vamos a ver un cambio radical en los siguientes 10 o 20 años. La siguiente juez de una edad frágil es la juez Ruth Ginsburg. Y ella, 85 años. 85 años de edad, frágil, de una forma donde yo creo que no nos sorprendería se retirara pronto. Y eso significaría que pudiesen llegar a haber 6 jueces de la derecha, completamente derechistas, en la Corte Suprema, cambiando precedentes que tengan que ver con personas arrestadas, con inmigrantes, con acción afirmativa, discriminación por hostigamiento sexual. O sea, todos estos casos donde jueces más, vamos a decir, centristas, como la juez Sotomayor y la juez puertorriqueño, la juez Kagan, todos ellos que han sido la voz de los liberales o de las personas más
centristas van a eliminarse, porque ya no van a estar en la Corte Suprema, no van a haber suficientes votos. Así que este va a ser un cambio radical. Yo creo que este país va a ver el aborto, ese derecho al aborto, el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo y cosas de esa índole, que van a ir desapareciendo, van a ir bajando poco a poco, y Acción Afirmativa va a desaparecer también. Te invito a hacer una nueva pausa, Joseph. Estamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre la nominación de un nuevo candidato, un nuevo juez a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Trump y las implicaciones que podría tener su aprobación con un giro a la derecha que tomaría la Corte Suprema en el futuro de los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre la nominación del presidente Trump de un nuevo juez a la Corte Suprema de Justicia y qué implicaciones podría tener su aprobación en el futuro de la vida de los Estados Unidos, ya que estaría tomando un giro a la derecha la Corte Suprema. Definitivamente, Joseph, elecciones de medio término ya se acercan en el mes de noviembre. Esta nominación de Brett Kavanaugh, del juez, ¿podría tener un impacto en estas elecciones? Absolutamente, pero todo va a depender cuando el Senado toma el voto. Si el Senado, que en este momento tiene nada más 51 votos, porque el senador John McCain, uno de los senadores que está enfermo, no va a votar. Entonces, típicamente cuentan con 52 votos, ahora solamente cuentan con 51 votos. Si dos senadoras votan en contra, quiere decir que hay dos republicanas senadoras que votarían en contra de Kavanaugh. Si eso ocurriera, no hubieran suficientes votos, aunque el vicepresidente vote, para poder confirmar a este juez Kavanaugh. Y consecuentemente, si ellas se ponen firmes y no votan a favor, en estas elecciones en noviembre va a haber otro nominado. Asumiendo que ganan la mayoría los demócratas, por ejemplo, del Senado. Exacto, y ese es el truco, ese es el plan, digamos, que quieren que el Senado se convierta en mayoría demócrata para entonces forzar al presidente a nombrar a alguien más centrista, o no lo confirman nunca, y dejarían a la Corte Suprema con 8 magistrados, y ya lo hemos visto, en particular durante el último año del presidente Obama, cuando el Partido Republicano, que mantenían más de 51 votos en el Senado, decidieron negarse a confirmar y ni siquiera darle una audiencia a una persona que el presidente Barack Obama había nominado para reemplazar al juez Scalia, que murió. Que murió de manera sorpresiva. Correcto. Y entonces faltaban todavía 10 meses para que terminara el segundo periodo de gobierno del presidente Obama. Correcto. Tiene la obligación de reemplazarlo. Quería reemplazarlo entonces por un juez de ideología más liberal o de centro izquierda, y sin embargo le hacen, digamos, el sabotaje los republicanos. Pero ahora no admiten la posibilidad de que se prolongue hasta después de las elecciones de medio término la aprobación o no de Kavanaugh. Claro, porque el estándar cambia, depende de quién es el partido en poder. Pero al mismo tiempo están diciendo, yo creo que es importante mencionar, de que esta no es una elección de presidente. Entonces el presidente no va a cambiar después de noviembre. Pero claramente el mensaje que el Partido Demócrata podría darle al votante es muy importante si este nominado Kavanaugh no es confirmado. Si logran dilatar el voto o no pasa, no se confirma con los requeridos 51 votos, entonces el Partido Demócrata puede mandarle el mensaje a sus constituyentes y decirles: asegúrense de que los demócratas ganen el Senado. Solo hace falta cambiar 2 senadores de republicanos a demócratas y con eso cambiaría de mayoría el Senado. ¿Te parece posible? Absolutamente. ¿Cuáles son los temas más controversiales que, digamos, las dos visiones dentro de la Corte Suprema han estado litigando, por decir así, que tú puedas identificar? Con esta administración, Jorge, es diferente. En esta administración estamos lidiando con el poder del Ejecutivo, la inmunidad del Ejecutivo. Se puede perdonar el presidente a sí mismo. O sea, estas son las cosas que esta Corte Suprema va a tener que responder. Y por eso es que Kavanaugh es el perfecto candidato para el presidente. Así que va a haber investigaciones sobre Rusia que van a llegar a la Corte Suprema, que va a ser una de las cosas más controversiales. También
vamos a ver el aborto. No creo que la Corte va a declarar mañana que el aborto es ilegal en Estados Unidos. Lo que van a hacer es cada vez que otro estado pase leyes limitando el acceso al aborto, que en otras ocasiones una corte con el juez Kennedy diría, ¿sabe qué? Esta ley es ilegal porque ustedes lo que están haciendo es negarle el aborto a una mujer porque quieren que viaje, por ejemplo, 300 millas a la clínica más cercana. 500 kilómetros. 500 kilómetros. Es demasiada la distancia para pensar que no le están negando el acceso. La Corte ahora va a decir que eso está bien. Va a decir, no, estas restricciones están bien. Así que gradualmente con el tiempo te vas a dar cuenta que muchos estados que van a decir que todavía el aborto es legal, que el aborto es tan complicado obtenerlo, que lo que están haciendo en términos prácticos es ilegalizarlo y la Corte Suprema lo va a permitir. El derecho, por ejemplo, entre homosexuales a casarse, el derecho a religión. Ahora hay una nueva línea de casos, vamos a decirles, donde están tratando de decir que por razones religiosas tú puedes discriminar. Entonces, si alguien llega a tu tienda a decir, mire, yo quiero comprar un vestido, yo soy lesbiana, tú puedes decirle los vestidos que yo diseño no son para lesbianas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y que sería un acto ilegal bajo el título 7 de la Ley Federal de Estados Unidos. Entonces, que protege, que prohíbe la discriminación por sexo, por religión, por color de la piel, por origen nacional. Así que nosotros los latinos estamos adentro de la protección que se puede perder en la Corte Suprema. Y en el caso de inmigración, yo no veo nada positivo de una Corte conservadora con inmigración. DACA, el proceso fue parado por una Corte federal indicando de que el presidente no eliminó o canceló DACA correctamente. Cuando eso llegue a la Corte Suprema, lo más seguro es que la Corte Suprema va a decir que eso estuvo bien cancelado y que DACA es simplemente algo del pasado. También pueden haber casos con estas deportaciones, de detención. ¿Cuánto tiempo puede el presidente detener a una familia? ¿Puede detener a los niños? Todos estos pleitos que estamos viendo ahora van a llegar a la Corte Suprema en 11, 12 meses. Y en esos días van a haber un cambio en los derechos de los inmigrantes, que creo que no va a ser un cambio bueno. Tú como abogado, como hombre de leyes, ¿preocupante lo que estás viendo para el futuro de la vida de los Estados Unidos? Bastante. Yo creo que esta nueva ley, esta nueva política que el presidente Trump ha estado utilizando para dividir a las personas y, por ejemplo, prohibir que personas de países musulmanes puedan entrar a Estados Unidos, eso va a fomentar el odio entre musulmanes en contra de los Estados Unidos, porque han escuchado rumores que los Estados Unidos discriminan en contra de musulmanes. Ahora que el presidente ha hecho esto, se ha confirmado ese rumor. ¿Y entre los latinos? Entre los latinos estamos viviendo lo mismo. El muro con México. Si el presidente puede crear un muro, tal vez el presidente pueda crear conflictos con otros países y esta Corte va a permitir que lo siga haciendo, como lo ha hecho ahora con Europa, con la Unión Europea, lo ha hecho con el Canadá, lo ha hecho con México. Todas estas cosas típicamente se le permite al presidente hacerlas sin limitaciones, porque ningún presidente ha actuado de esta forma. Y aunque el Congreso puede tratar de limitarlo, la mayoría en el Congreso siguen apoyando a este presidente. Joseph Balú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.